Muy buenas tardes a todos y a todas desde la sede del Tribunal Electoral en Panamá a la cuarta versión de nuestro ciclo anual de conferencias jurídicas 2021 que comenzamos en el mes de enero. Damos gracias al Señor nuestro Dios por esta gran oportunidad que nos da de contar nuevamente con todos ustedes, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia, y le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos compañeros del Tribunal Electoral que nos acompañan por primera vez, principalmente del interior de la República, en este periplo de actividades de capacitación y formación ciudadana sobre diversos temas jurídicos. Pero para darles la más cordial bienvenida, los dejo inmediatamente con el director del instituto, el doctor Salvador Sánchez. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos todos a este evento. Quisiéramos sobre todo resaltar que la ocasión del día de hoy forma parte de un ciclo anual de conferencias en aspectos jurídicos, predominantemente en materia de derecho público, de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho procesal, y que busca fortalecer las capacidades de nuestro personal aquí en el Tribunal Electoral a partir de su acceso a las más avanzadas teorías, al conocimiento más completo sobre los asuntos jurídicos que son de relevancia para el Tribunal Electoral y para todos los que aquí trabajamos. Pero igualmente, en algunas ocasiones, en el caso de que se organicen eventos con pretensiones todavía mayores, para ilustrar a la comunidad panameña en su conjunto sobre temas de interés jurídico relevantes no solo para el tribunal, sino para todo el país. Así que es un ciclo completo, complejo, muy rico en eventos de interés. En el pasado reciente se realizaron actividades sobre la objeción de inexequibilidad en el derecho constitucional panameño, también sobre la propuesta de reforma constitucional del año 2012, y en el día de hoy estaremos abordando aspectos de sumo interés, tanto teórico como práctico, sobre la práctica procesal. Yo no quisiera ahondar más en estos aspectos porque el orador de lujo que tenemos hoy es el responsable, pues, de asumir esta tarea en su plenitud, y no quisiera distanciarnos más de la oportunidad de tener esa gran oportunidad el día de hoy. Así que a todos los que están con nosotros, muchísimas gracias por asistir a este evento. Al doctor Santana, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar con nosotros en este ciclo de conferencias. Y nuevamente le dejo la palabra al licenciado Carlos Díaz para que siga dirigiendo este evento. Muchas gracias, doctor Salvador. Vale la pena destacar, estimados amigos, que estas jornadas se extienden hasta el mes de diciembre, que se realizan mensualmente. Algunos meses incluso tenemos hasta 2 actividades. Algunas son internas, exclusivamente dirigidas, como la presente, para el recurso humano del Tribunal Electoral, que es lo más valioso que tiene la institución, y otras son abiertas, como la que tendremos el día de mañana. De manera que hoy, pues, estarán aquí participando los más de 100 abogados que a nivel nacional se han inscrito y nos siguen a través de la plataforma Zoom. Pero posteriormente estas actividades también se suben a nuestro canal de YouTube, donde están disponibles también una vasta colección de videoconferencias, y los invitamos a que ustedes puedan participar visitando nuestro canal. Muy bien, en este ciclo de conferencias que organiza el Instituto de Estudios Democráticos, participan connotados expositores y expositoras, tanto nacionales como internacionales, que nos comparten sus conocimientos, sus experiencias y responden sus inquietudes. Hoy tenemos la gran bendición, como ya adelantó el doctor Sánchez, de contar con otro excelente expositor, un gran especialista, un destacado profesor y un maravilloso ser humano, el doctor Candelario Santana Vázquez, quien nos abordará el tema práctica forense probatoria, casos más frecuentes. El doctor Candelario Santana Vázquez es doctor en Derecho con especialización en Derecho Laboral. Es maestro en Derecho Procesal con especialización en Derecho Procesal Civil, Procesal Laboral y Procesal Constitucional. Es exministro de Trabajo, exnotario público del Circuito de Panamá, catedrático en Derecho Procesal y Práctica Forense en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá por muchísimos años. Es maestro en docencia superior con énfasis en currículo, es abogado litigante y socio fundador
del Buffet Santana y Asociados, que existe desde 1976. Antes de darle paso al doctor Santana, quiero recordarles que en todas nuestras actividades damos la oportunidad de que pueden hacer algunas preguntas a los conferencistas, las cuales serán respondidas al finalizar la conferencia, por lo que ustedes durante la misma pueden ir formulándolas a través de la plataforma del Zoom. Sin más, agradecemos nuevamente al doctor Santana, a quien le damos paso sin más dilación. Bienvenido, doctor Candelario Santana. Muy buenas tardes. Ante todo quiero expresar fundamentalmente mi agradecimiento al Instituto Nacional de Estudios Democráticos, que dicta sus conferencias anuales jurídicas y en este caso correspondiente al mes, como ha señalado el doctor Díaz, Carlos Díaz. Agradecerle a él y al doctor Salvador Sánchez por esta oportunidad, que a través del organismo garante de la democracia en el país, garante del sufragio y elemento y cuna de la democracia, podamos elaborar rápidamente un pequeño mecanismo de expresión y manifestación de carácter probatorio. Vemos que el tema probatorio es sumamente importante. Recuerden que para nosotros, los que ya pues somos abogados y los que somos cuasi abogados o los que somos pasantes o los que estamos en el mundo jurídico, sabemos que el derecho por sí mismo tiene un núcleo. Ese derecho tiene como núcleo el derecho civil. El derecho civil tiene su expresión prácticamente como eje de las demás especialidades. Igualmente en el derecho procesal, el derecho civil, el derecho procesal civil, el derecho procesal constitucional. Pero el derecho procesal también tiene como el proceso su eje central. El eje central del proceso es la pretensión. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se busca? Pero dentro de ese eje central o ese núcleo de ese problema, de esa controversia, de ese litigio, la base fundamental es la prueba. La prueba es el objeto realmente del proceso porque es la que ayuda a deslindar o desatar una controversia o a reconocer un derecho o reconocer una pretensión. Por tanto, la prueba es sumamente la esencia de nuestro trabajo, sobre todo cuando uno realiza función de operador procesal, en este caso como juez, como operador administrativo, como asistente, como proyectista, como lo que fuese en nuestros diligenciamientos para resolver casos de tipo procesales. En este concepto, nosotros lo que vamos a hacer aquí rápidamente a manejar unas cápsulas porque todos sabemos lo que es el derecho, lo que es la prueba, lo que es el proceso. Ya vimos todo un mundo de teoría de derecho procesal, pero nos interesa en un tiempo bastante corto manejar cápsulas que como el chip, antes era una batería. La batería yo la podía cargar. Le decía a los muchachos, usted puede cargar una batería, porque la batería nos ayuda a manejar la memoria porque obedece a la síntesis. Lo que usted no puede es sacarla. Igual el chip. Nosotros cargamos un chip rápido, sobre todo para los operadores y los que están en el registro civil, los que están en asesoría legal, los que tienen asistentes magistrados, los que tienen que resolver, los que son jueces en las distintas jurisdicciones, ya sea la administrativa, registral o ya sea también en la procesal electoral. Entonces, tenemos que manejar ese chip. Bueno, rápidamente el concepto de la prueba, porque yo no tengo que hacerle definiciones a nadie, salvo cuando yo motivo lo que yo resuelvo. Entonces, bajo ese concepto, el elemento fundamental es que la prueba, tengo que tener claro que la prueba, hay una serie de tratadistas que hacen mucho planteamiento contra la prueba, pero en este caso, por ejemplo, Tarufo, que acaba de morir hace un mes,
un mes y medio, Michel Tarufo dice que la prueba es el elemento de confirmación de los hechos. Hay quienes sostienen que hay una diferencia entre hechos y medios de prueba, o prueba y medios de prueba. Elementalmente, esa situación la maneja el procesalista y profesor amigo de Jorge Fábrega, el maestro David Echendía, cuando nos dice, oye, las razones y fundamentos son más o menos lo que sería la prueba, pero el elemento o instrumento que yo manejo, ese es el medio de prueba. Entonces nosotros definimos la prueba como el elemento o instrumento que nos sirve para probar en un proceso, o a las partes les sirve para probar tanto la pretensión como las excepciones, porque la excepción es una contrapretensión del demandado o de la contraparte. Bien, bajo ese concepto, nosotros entramos rápidamente a ver cuál es el objeto de la prueba. Y ahí se discute el objeto de la prueba, qué cosa es. ¿Los hechos o qué cosa es? La mayoría coincide en que son los hechos y que es una ratificación de esos hechos, de manera que ahí viene lo que nosotros decimos el axioma, un axioma lógico, porque a nosotros nos enseñan en la universidad, en los institutos, en las maestrías, en las maestrías, doctorado ya lo van explicando, nos enseñan a entender el derecho, a saber el derecho, pero no a aplicar el derecho. La situación es muy sencilla. Cuando usted va a resolver, si usted va a dictar una sentencia, igual que antes, previamente va a hacer un alegato, usted debe ser, como usted sabe que la esencia es probar lo que usted está, las afirmaciones, porque hay uno que dice, bueno, es la afirmación de los hechos, son los hechos. Por eso la demanda o la pretensión o lo que se presente, la solicitud tiene que estar enfocada debidamente en una excelente redacción de esos hechos. Porque a veces los hechos no dicen nada. Una vez me decía en un lugar determinado, un juzgador dice, esto tengo que archivarlo porque no entiendo qué es lo que pretende la parte actora o la parte solicitante. De allí que en algunos trámites administrativos se haga el formulario preelaborado para que la gente llene simplemente qué es lo que pretende, qué usted quiere. Esa es la pregunta. ¿Qué usted quiere para efecto de la parte administrativa? ¿Qué usted quiere? Y así mismo es para el proceso. ¿Qué usted pretende? ¿Qué usted quiere? Entonces hay que distinguir por parte del operador, oye, ¿qué es lo que está pidiendo esta persona? ¿O qué es lo que está pidiendo el otro para precisar? Y de allí entonces hacer una relación o concatenación con los hechos. De allí que entonces para esa operación, que lo vamos a ver ahora, necesitamos una serie de principios básicos. Si yo soy un operador administrativo, un operador del Tribunal Electoral, un operador del registro, o soy un operador de la parte jurisdiccional penal electoral, yo tengo que estar claro que hay una serie de principios básicos que son como especie de una serie de reglas, porque los principios son premisas o son reglas, ¿verdad? Entonces, tenemos el principio, hay cualquier cantidad de principios, la doctrina habla de 28, mínimo 28 principios, pero agarremos los 5 más relevantes, y lo vamos viendo a la realidad. El principio de unidad de la prueba. Eso quiere decir que usted una prueba no la puede ver en forma individual. La prueba tiene que verse en el universo del resto del caudal probatorio, del material que se ha incorporado, porque existe a veces una relación en cadena entre la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba testimonial va complementando a veces la documental y viceversa. Y entonces, puntos que no tengo claro, la inspección judicial lo determina, o el peritaje cuando se trata de asuntos ya que requieren algún nivel de especialización. Entonces, la unidad de la prueba es que si una vez se haya logrado o adquirido el material probatorio, usted tiene que verlo en el universo, o sea, en su totalidad, uno con otro. Las pruebas van relacionadas una con otra. El principio de comunidad de la prueba. Comunidad quiere decir que usted, una vez que se introduce en la prueba, puede hacer que la parte actora, la parte demandada, o todos, inclusive el mismo tribunal o el operador, lo hizo llegar por prueba de oficio.
esas pruebas ya no pertenecen a las partes. Esas pruebas pertenecen al proceso. El proceso como comunidad. Es decir, las pruebas dejan de ser de quien la aportó o quien la trajo al proceso. La prueba es propiedad ahora del proceso. Ese es el principio de comunidad de la prueba. Y viene otro principio elemental, que por regla es decir, si yo digo una cosa, yo tengo que probarla. Si por regla general, salvo algunas especialidades, algunas excepciones especiales, pero la carga de la prueba, que es el principio ahora que estamos viendo nosotros, nos dice que hay obligación de quien alega, quien invoca, quien dice, quien aduce, tener entonces la obligación. Es una obligación que usted tiene de probar. Y esa obligación se dice que usted tiene que llevar sobre sí esa carga y despojarse de ella y entregarla al proceso. Ese es el principio de la carga. La mayoría, todas las legislaciones tienen una norma que dice incumbe a las partes aportar tal cosa y tal cosa. Artículo 784 en el Código Judicial y en el Código Electoral está. El Código Electoral toma esas premisas del Código Judicial y las hace mutatis mutandis, las absorbe y las toma como propia y se remite supletoriamente a ese Código Judicial. Entonces, en el artículo 590 del Código Electoral, usted va a ubicar, entonces usted va, primer mecanismo, ir en cada uno de esos artículos del Código Electoral, ir apuntando arriba para ello, como irme copiando yo mismo de cada uno de esos artículos. Entonces yo pongo 590, arriba de donde está el artículo 590, ¿verdad? Yo pongo arriba principio de la carga de la prueba en el Código Electoral. Entonces, otro principio, ya vimos el de unidad, el de comunidad y el de carga. El principio de pertinencia, en muchas ocasiones nos encontramos que hay situaciones impertinentes. ¿Cómo ocurre en la vida real, en la vida práctica, fuera del mundo jurídico? Usted llega una persona y están dos hablando y llega otro y habla un tema que no es. Oye, no seas por favor impertinente, ¿verdad? Entonces, así mismo ocurre en el mundo procesal, en el cual las pruebas deben de ceñirse al objeto del proceso. ¿Qué es lo que se está discutiendo en el proceso? De tal manera que tengo que desechar, o no admitir aquellas pruebas que no se ciñan al objeto del proceso. Debe entenderlo entonces quien acude a la jurisdicción, ya sea administrativa, electoral, penal, lo que sea, que su obligación es que la prueba sea una prueba idónea, una prueba que tenga utilidad real. Por ejemplo, y allí, en cierta manera, algunos tribunales ya lo he dicho, por ejemplo, vamos a tomar el caso de un proceso ordinario, donde se discuta prescripción adquisitiva. Creo que es proceso sumario, ahora la prescripción adquisitiva civil. Para efecto de la prescripción adquisitiva de dominio, la que ha dicho la jurisdicción, ha dicho, la prueba más importante es la prueba de la inspección judicial, porque la casa habla, el terreno habla, los vecinos hablan, y entonces el juez o la persona, el operador se va allá y ve cómo es la cosa y dice, no, esta casa está necesita, aquí esta gente no tiene 15 años, o tal cosa, o esto, lo otro, y lo decide, no, pero si él llegó fue ayer y ahora está inventando. Entonces, la prueba de la inspección judicial ha dicho, la Corte, Sala Civil ha dicho que es la prueba pertinente. Entonces yo tengo que saber qué prueba es pertinente y eso nos va a ayudar ahora para la acción más rápido que van a hacer. Entonces yo debo decir, ok, en el caso de inspección judicial, prueba rápida a los testigos. Perdón, la prueba de inspección judicial es básica para la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces ya yo sé qué prueba voy aplicando. Entonces este principio de pertinencia va ligado a qué prueba es útil, qué prueba es la que me interesa para eso y si tiene o no. Esto da motivo a las conocidas tachas, por ejemplo, la prueba testimonial o la objeción de la prueba, porque dice, ok, esa prueba es improcedente. El sentido de pertinencia nos ayuda para objetar o tachar esa prueba y decir es
impertinente, es improcedente esa prueba porque no se ciñe a la materia objeto del proceso. Entonces el operador debe decir, efectivamente, eso no se ciñe, se desecha y no se admite, o simplemente no será tomada al final cuando yo deba de emitir mi decisión. Otro principio que son los básicos, porque tenemos que ser cápsulas, estamos diciendo cápsulas. Estamos en un mundo donde no es el más grandote Goliat el que humilla al más pequeño, a pesar de la excepción de David, sino es donde el más rápido se come al más lento. Eso significa que un chiquito se vuela rápido a 3 grandotes, porque estamos en un mundo de 5G. Entonces, estos 5 principios reducen 28 porque estamos en un mundo 5G y tenemos que ir rápido. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo así. Entonces, el principio de preclusión es que se van cerrando puertas. Como el proceso son fases o etapas, y la prueba y la fase probatoria es una fase o un periodo, esa puerta se va a cerrar porque eso tiene ese periodo tiene términos y yo no lo puedo presentar fuera. Entonces esto nos ayuda para saber qué tiene que ser en ese periodo y que no puede ser después o no puede ser antes porque resulta extemporáneo. De ahí entonces donde el operador judicial saca la conclusión, esto no procede, esta es extemporánea, me la está presentando fuera de términos. Y entonces no será valorada, aunque los códigos dicen algunos, para justificar entonces los panameños, en algunos aspectos de los panameños, no todos los panameños, entonces nos dice, ok, vamos entonces a hacerlo por insistencia. Pero ya sabemos que eso nos ayuda para eso. Bien, vamos directamente a los medios de prueba. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer la acción. Vamos a ver. Nosotros tenemos primero la mayoría de los códigos, el código judicial, el código electoral se remite aquí al código judicial. ¿Cuál es el asunto? Documentos. Este menú que está aquí, este pequeño menú, me sirve para saber qué es lo que es importante de cada tema. Los documentos yo tengo que determinar nada más cuáles son los públicos y cuáles son los privados. Los públicos sé que por regla general van a tener valor probatorio, siempre que estén debidamente formalizados. De repente una escritura debe ser su original o debidamente autenticada. Aunque el que uno usa que dice que es original no es original. Normalmente la escritura que nosotros tenemos no es el original. El original es un protocolo que se queda en la notaría y que después va a los archivos nacionales, donde la persona firmó. Nosotros normalmente todo el mundo trabaja y a todo el mundo se le entrega una escritura pública que es autenticada, incluso la que va para el registro público o el registro civil. Son documentos autenticados. El original protocolo se queda en la notaría. Pero yo tengo que saber que por regla general, los públicos son aceptables, tienen valor probatorio por sí mismos, de acuerdo a su solemnidad. Los privados, por lo tanto, van a ser objeto de una serie de consideraciones, fundamentalmente de reconocimiento, que ese documento se reconoce. Y entonces llega un banco, llega una entidad, llega una persona, firma un documento, entonces esa persona se cita para que reconozca el contenido y firma de ese documento para que ese documento sea válido. Entonces ya yo sé, como operador rápido, documento, oye, este público, pónmelo acá, esto, vamos a ver, y entonces estos son privados, vamos a ver qué hacemos, y este tiene que someterse entonces a la regla procesal del reconocimiento de contenido y firma y que comparezca a la persona, o que se ratifique de esa declaración que dio allí, porque si no se ratifica, entonces no va a tener valor. La confesión, oiga, hay un problema. Históricamente la confesión ha tenido trágicos momentos porque la confesión era forzada. La confesión se obligaba a la gente a confesar, se le hacían una serie de presiones a la gente en la antigüedad, en la Edad Media y ante la modernidad se hacía esas presiones, se le metía a la gente en un tanque de agua, se le ponían entonces barras en los brazos, se le ponían piedras en los pies, en los brazos, los latigaban todo y la gente al final de cuentas dice, me voy a morir mejor, digo, yo fui hombre, ya estoy cansado de eso. Entonces la confesión ha sido cuestionada y entonces la confesión tiene que tener 2 presupuestos básicos. Primero, la actitud volitiva de la persona, que haya una espontaneidad en su voluntad. Entonces son 2 presupuestos básicos.
Por eso yo esta batería la tengo que guardar como si yo guardara un calendario o un chip aquí para reponer rápidamente en mi celular con el medio digital que más uso yo. Entonces, esa confesión tiene que tener esos parámetros para que valga, porque si no, esa confesión y la persona puede decir fue obligada en un caso procesal penal, fue obligada a ir allá, o un testigo dice me llevaron y resulta que a la persona después le pudieron haber pagado. La declaración de parte. En otros sistemas como el sistema del common law en los Estados Unidos y Inglaterra y todo eso, uno puede invocar a la persona que se representa, el que es abogado litigante o lleva al testigo, lo que sea, puede invocar a su cliente o a su mandante como declarante. En el sistema nuestro, con el Código Judicial, con lo que tenemos, la declaración de partes cruzada, un sistema que en Estados Unidos le llamarían como el cross-examination. Solamente se puede pedir declaración de parte por la contraparte, es decir, yo puedo pedir la declaración de parte de mi contraparte y mi contraparte puede pedir la declaración de mi parte. No puedo yo aducir directamente a esa persona en la parte. Entonces, esos son los parámetros para saber por qué llega una persona y es abogado de uno y que está impugnando, objetando tal cosa, un registro, unas elecciones, y entonces dice, presento eso, la declaración de parte, salvo que el tribunal, entonces, o la persona, yo, operador judicial, operador administrativo, operador registral, operador electoral, diga, de oficio, pido que usted declare, ¿verdad? Donde opera más el sistema un poco más inquisitivo. Para eso, venga a declarar. Los testimonios. Los testigos se pueden hacer, los testigos se pueden fabricar. Eso atenta contra la probidad, honradez y moralidad de todo proceso. En ese caso, los testigos deben de ser testigos idóneos. Deben ser testigos que no sean sospechosos, que no tengan un vínculo. El Código Judicial define cuándo son sospechosos, ¿verdad? Por los vínculos que pueden tener familiares, los vínculos de interés y un montón de causales que establece allí el Código Judicial. Entonces, los testigos, su declaración tiene que ser clara. Y si hay contradicciones entre ellos, entonces surge el careo para ver exactamente quién dice la verdad. Vamos a ver, y entonces viene eso del testigo y se hace el careo para obtener entonces mi propia conclusión y que salga en las declaraciones. Un tema importante, y al final de cuentas, como lo decíamos, en algunos casos, por ejemplo, de que se dio una situación electoral en tal lugar o violentaron tal cosa, yo tengo que hacer una inspección judicial. La inspección judicial, pero para que la inspección judicial funcione, el que la pide o el que la decreta tiene que cumplir con dos cosas. Si a mí se me presentan y no me dice para qué y sobre qué cosa, entonces yo, ¿cómo voy a admitir esa prueba? ¿Cómo yo admitir una prueba si no me dice sobre qué? Mire, sobre la mesa esa que está en tal lugar, que pertenece a fulano de tal, para ver si esa mesa tiene 4 patas o 5 patas o 6 patas. Sobre los archivos ubicados en tal lugar para determinar si dentro de los mismos existe tal y tal cosa. Es decir, si no se pone para qué y sobre qué, entonces se pierde el sentido de pertinencia de la prueba, que es sumamente importante, pero además el operador judicial está en percepción con la cosa, tiene una identidad con la cosa, una inmediación con la cosa. Los dictámenes periciales toman mucha validez ahora, sobre todo en el mundo de la informática, en el mundo digital y en el mundo también científico. Entonces, primero que tengo que determinar qué es lo que yo quiero, porque no lo tengo claro y necesito un especialista aquí. Y en segundo lugar, que ese especialista o la persona sea debidamente especialista y además idónea. Porque el problema de la idoneidad es una formalidad que me puede tumbar la prueba, ya sea el que la presenta o el que la aduce, o ya sea el que la pide de oficio, porque eso deben que cumplir con ciertos parámetros, porque también se puede manipular la prueba de peritos, como vamos a ver ahora en un caso muy concreto rápidamente.
Los informes son las peticiones que hace el operador judicial a determinadas entidades, sociedades o personas para que le informen sobre tal cosa. Esos informes pueden ser de oficio, normalmente son de oficio. Pido, por favor, me envíe copia de la escritura tal. Pido, me envíen tal cosa. O, a petición de parte, dice, pido, se solicite al banco tal, pido, se solicite al registro de la propiedad para que certifique tal. Pido a la NATI, pido aquí, pido allá, ¿verdad? O al registro civil para que certifique o nos envíe copia de la matriz de cédula, ¿verdad? Esos son los informes. Los informes, por regla general, cuando son de entidad privada, tienen efecto o una valoración como si fuera de documento público. Los indicios, se discute si los indicios es o no un medio de prueba. El indicio realmente es un razonamiento, una inducción de aquello de la lógica de que esto dice esta premisa primera, la otra premisa, y yo concluyo tal cosa, y por inducción e inferencia yo pienso, oye, si este señor tiene la dimensión o la estatura que se está diciendo y él estuvo en esa área, hay indicios de que él pudo haber sido. Entonces, esos elementos son fundamentales los indicios. Los medios científicos, que es lo que venimos hablando, que hay que distinguir los medios científicos ahora de los medios informáticos digitales. Los medios científicos son aquellos que, por ejemplo, la prueba de hematología, que es sangre, la bacteriológica, ahora con el bendito virus que nos afecta, los análisis químicos, los análisis de la física de Einstein, aquella de que cuánto mide la velocidad de tal cosa, esos informes son los científicos. Pero ahí hay que ver que la persona que certifica o el perito que se busca o el que sea debidamente acreditado. Ahora lo vamos a ver en un fallo en los Estados Unidos que ahí nos dieron esos parámetros para que esa prueba sea válida. Y ahora viene el elemento de la prueba más reciente, la prueba de moda. La prueba más de moda, así como en un tiempo la prueba documental fue la testimonial fue la reina fue la prueba documental, ahora viene la prueba informática, porque en la prueba informática hay una parte que se sostiene en la doctrina de que esta prueba al final se constituye en una prueba documental. Por ejemplo, yo bajo una información que hay un CPU, esto se me transforma en documento, así como por ejemplo decimos que no hay una completa oralidad de ningún proceso, porque de una oralidad, de una audiencia, usted al final hace un acta, y esa acta, ¿qué es? Es un documento, porque la gente va a ver la audiencia y la audiencia, el acta de audiencia. Entonces eso que es oral se convierte en un documento. Así que es rebatible la tesis de la oralidad. Eso se conoce en un principio probatorio mucho más profundo como el principio de reducción a documento. Y esto puede ocurrir en la prueba informática de análisis de un CPU, de eso. Y ahí entran los peritos. Ahora se enseña auditoría forense informática, y ahí viene el problema, señores, del registro público, del Tribunal Electoral y de todos lados. Hay una serie de gente que se considera que son especialistas en eso, y ahí puede venir un fraude, porque no efectivamente son especialistas, o lo pueden ser, pero manipulan la información, y de repente los operadores judiciales, los abogados que no tenemos esa formación profunda de la informática, podemos ser objeto de una equivocación, de un junk. En los Estados Unidos le llaman junk. A eso, o sea, nos meten en panameño un gol de cancha a cancha, porque nosotros no entendimos cómo se obtuvo esa conclusión de carácter informático, o si ese disco duro fue manejado, o cualquier otra situación ahora con las redes sociales, como ustedes lo han podido ver. Al final vamos a ver entonces nosotros ahora que hay unas fases de la práctica de la prueba para entrar a los casos concretos. Hay 3 fases dentro de la fase, o el periodo probatorio tiene 3 fases. La fase de adquisición de la prueba, que es cuando se presenta la prueba, la fase de admisión de la prueba, y eso por eso decimos, y nosotros lo podemos manejar como un flowgrama. Presentación, que es adquisición, como se escribió, adquisición, presentación, y entonces vemos la fase de admisión de la prueba, que es la segunda fase intermedia, en la cual
el juez o el operador admite o no admite la prueba. Y eso debe estar fundamentado y motivado. Casualmente para eso son efectivamente el manejo de los principios y ubicarlo y concatenarlo en los artículos del Código Electoral y subsanar o complementarlo con el Código Judicial. Ahora bien, la última fase, presentación, admisión, y la última fase es la práctica. Bien, perdón, viene la presentación, la admisión y la práctica. La práctica es cuando se va a practicar, ahí vienen cuando se tacha, se objeta, se escuchan los testigos, se perfecciona la prueba, si hay que hacer ratificación, si hay que hacer el oficio, lo que fuese. Y finalmente viene la parte de la apreciación de la prueba. ¿Quién realiza la apreciación de la prueba? El juez operador. Si yo voy a ser un funcionario de la jurisdicción penal electoral, igual que cualquier otro juez. Si yo voy a ser un operador registral, pero tengo que decidir, igual que cualquier otro juez. Si yo voy a ser cualquier funcionario que tengo que resolver, entonces yo tengo que seguir ese criterio. La valoración o la apreciación es donde ya entra el criterio de la persona que es el operador judicial. Y aquí viene la parte que nosotros decíamos. La esencia, como la esencia es la prueba, usted, la regla principal que tiene que seguir es de que ubique las pruebas y diga qué prueba. Por ejemplo, dice la persona, fulano de tal es dueño de tal cosa. Como usted prueba ese primer hecho, certificación del registro de la propiedad, que me va a decir fulano de tal es dueño. Que fulano de tal tiene tal tiempo, bueno, la testimonial me va a verificar eso. Lo voy ubicando cada hecho con cada prueba, porque el axioma es hecho, prueba, prueba, hecho, prueba. O sea, ¿qué hecho me va aprobando cada una de esas? Fulano de tal es propietario. ¿Qué? ¿Dónde está la certificación del registro público? Fulano de tal es tal cosa. No es panameño, es en el extranjero. Entonces, ¿qué es esa prueba realmente en qué lugar se hizo? Si en el extranjero no es. Entonces, voy ubicando, concatenando cada prueba con cada hecho de la pretensión, solicitud o demanda que se hace. En los preelaborados, registro civil ya tiene preelaborado, llene aquí, ponga su cédula, ponga tal cosa que justifique que usted es panameño, ¿verdad? Entonces, allí entra lo que se llama la sana crítica. La sana crítica no es un invento de que el pensamiento, porque antes era, recuerde que antes era la prueba tasada, donde se decía, bueno, dos testigos hacen plena prueba, exacto que sea un obispo. Y si era el obispo, era el papa, entonces imagínense. Valía más esa prueba, se pesaban de tarifa legal. Después vino la libre apreciación, y la libre apreciación terminó simplemente en lo que le daba la gana al operador judicial o al juez o a quien tendría que resolver algo, el que le daba la gana. La sana crítica es un juicio lógico, un juicio del operador, pero ese juicio es lógica. La lógica es premisa superior, premisa inferior, conclusión, el juicio lógico normal, que opera por inducción y deducción. Eso tiene unas reglas y esas reglas tienen que ser aplicadas conjuntamente con la experiencia que tiene el juzgador. Es decir, ese axioma lógico que estamos haciendo, pero el axioma lógico va a funcionar si usted toma y distingue los hechos y cada hecho trata de ver qué pruebas van a probar cada hecho. Entonces, tiene 5 hechos y aquí tengo 10 pruebas. Vamos a ver qué pruebas van a probar el primero, que el segundo y el tercero y así. Entonces ya yo voy a irme directamente a la operación, al núcleo del problema, que es esa pretensión y las pruebas. Pero nosotros hemos encontrado una definición de sana crítica y decimos que es una regla técnica. La sana crítica, señores, nosotros todos los abogados, ya los operadores judiciales, la sana crítica no es un principio. El que habla de principio está equivocado. Es una regla de inferencia, es un axioma lógico. Normalmente no nos han definido a nosotros en las licenciaturas y en algunas maestrías no nos han definido lo que es la sana crítica. Entonces, el operador judicial tiene que tener una conjunción de la prueba y el derecho pretendido. Entonces, como esa conjunción, el derecho pretendido está aplicado en los hechos, entonces yo trato de ver este hecho, está el problema y qué prueba me prueba es. Igual que como vamos a ver ahora, ¿qué prueba me sirve para cada problema?
¿qué prueba me sirve para cada problema? ¿Cuál es la prueba madre que me va a resolver el problema dentro del conjunto de pruebas? Y entonces, o me va a ayudar a resolver el problema, que el problema es la controversia, o simplemente puede ser no contencioso, como un cambio de apellido, perdón, un cambio de nombre. El apellido es un problema. El apellido ya es impugnación de paternidad o filiación, ya es un problema. Pero el cambio de nombre, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a los casos concretos. Vamos a ver entonces rápidamente nosotros un caso que nos enseña ya desde finales del año, terminando el año 2000, esa década, entrando al nuevo siglo en los Estados Unidos, en un caso de Dauber, ¿verdad? El caso Dauber, conocido como el caso Dauber, en el cual se demanda una farmacéutica. Ese caso le toca al juez Blackman en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí se utiliza la prueba científica, pero una de las partes logra probar de que hubo manipulación porque no se estableció debidamente la técnica utilizada. Eso ocurre mucho en los casos de filiación por efecto del manejo del ADN. Cuando van a hacer las pruebas, eso necesita una serie de pruebas, una serie de análisis de laboratorio. Hay que explicar bien la técnica que se utilizó, a ver si entran los estándares. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del caso del virus. Primero, la comunidad había que ver si ese virus era controlable o no. Se hace la propuesta entonces de buscar una vacuna, pero hay que ver que esa vacuna cumpla qué porcentaje tiene. Por eso ustedes escuchan, dice, la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Con la alemana BioNTech, ¿verdad? Oye, los alemanes con los norteamericanos, imagínense esos alemanes que son unos genios, tienen una capacidad de 92, 93 o 90 y tanto. Hay otra que tiene 72, entonces eso hace lo que se llama la confiabilidad del análisis científico. La publicación en revistas, por eso decía a los médicos, es que la revista de la National Science de tal lugar, de Londres o Oxford, no está diciendo tal cosa. Y por otro lado, al final, el consenso de los científicos que dice, esta es la línea correcta porque por allí va el problema y entonces, esos 4 elementos son importantes para la prueba científica. Esto sería para efecto, por ejemplo, del registro civil conjuntamente con los jueces de familia en el caso de una filiación, pero también nos puede servir para los peritajes forenses en materia informática, porque hay problemas en eso de la inscripción de los partidos, hay problemas en la bendita forma de recoger firmas, porque yo no entiendo como una persona que si yo me paro con la persona más conocida, Roberto Durán, en la vía España, yo pueda recoger en una semana 10,000 o 20,000 o 30,000 firmas. Entonces eso hay que verlo. Entonces hay que ver eso. Por suerte en este país, nuestro tribunal electoral tiene una alta confianza y el pueblo panameño entiende que allí se hace el trabajo como debe ser y se garantiza una democracia correcta. Segundo caso, un caso entonces que ocurre en un juzgado seccional de familia, se presenta entonces rápidamente una acción prenatal. Usted sabe que la ley permite ahora que usted vaya al registro civil y por la mera presunción o algunas cosas, usted vaya y diga, bueno, este niño es del señor fulano y tal. Y se haga una inscripción preliminar, se vaya entonces la contraparte, tiene que impugnar en un juzgado seccional de familia a través de la impugnación de paternidad. Caso concreto, se hizo la afiliación, o se apuntó, en palabras panameñas, de nuestra gente en el interior y aquí mismo en la ciudad, lo apuntó o lo apuntó la madre con el apellido del padre sin el consentimiento, pero bajo el concepto de filiación prenatal impugnable en un juzgado seccional de familia. Se va al juzgado seccional de familia, se trabaja el proceso de impugnación de paternidad y se ordena entonces la prueba fundamental. Entonces llega la prueba fundamental. Ahora sí estamos claros de que en este caso
de impugnación de paternidad por razón de este motivo, entonces es la prueba científica del ADN. Resulta entonces que los análisis oratorios coinciden en que el porcentaje, por eso aquellos parámetros que establecía el caso Dauber, los porcentajes eran mínimos, no llegaban ni al 40% de que el padre mantenía ese vínculo consanguíneo de los informes hematológicos del ADN. Entonces se resolvió aceptar la pretensión y se ordena al registro civil dejar sin efecto la inscripción. Obviamente ahí lleva problemas de pensión de alimentos, pues la misma ley dice que entonces se podría demandar para resarcirse de lo que sea pagado en alimentos, pero la obligación aquí era proteger al menor cuando se hizo la ley y proteger alimentos, pero ahora nosotros estamos analizando es el elemento de la prueba y casos que los del registro civil sabrán, y no me dejan de mentir, que puede ocurrir igual que este caso, que en este caso específico nos ocurrió a nosotros. A nosotros nos ocurrió. Y se dio esa situación muy clara. Así que entonces, ¿cuál es la prueba aquí? Prueba científica. Caso 3. Caso 3. Una falsedad de testamento. Oiga, la gente se le olvida una institución que es importante y que desde que yo estaba pequeño la he visto como algo interesante porque pasaba por ahí todos los días y después cuando iba para el Instituto Nacional y todos los archivos nacionales. En los archivos nacionales, los protocolos que son los originales, las escrituras de las notarías, deben permanecer un periodo en la notaría, 5 años, después de enviarse. A veces los notarios se quedan con esos protocolos porque obviamente la gente saca mucha copia y cada protocolo autenticado vale mucho dinero por página. Pero dice que usted tiene que enviarlo a los archivos nacionales. Y a los archivos nacionales actualmente, antes era un desastre, pero hace 10, 15, 20 años, y ahora más reciente, el Archivo Nacional nuestro trabaja fenomenalmente, debidamente organizado, y usted puede conseguir una escritura ahí hasta de 1920, 1950 y todo, y usted puede ir allá. Entonces se presentó un proceso testamentario y el beneficiado por el decuso causante o el fallecido, uno de los herederos en ese, presenta y abre la sucesión testamentaria. Los otros que podían ser los beneficiarios, porque también eran hijos del causante, impugnan porque aducían falsedad. Se envía una prueba de informe a los archivos nacionales porque esos otros presumían o pensaban que el padre o causante muchos años atrás había hecho otro testamento. El registro en los archivos nacionales remite copia autenticada, entonces ahí entra la prueba de informes. La prueba de informes y se ordena entonces en el tribunal a petición de una de las partes la prueba pericial y se determina que el último testamento era falso. Había tenido alteraciones y todo, entonces se hicieron examen caligráfico, se dio la opinión, se valoró la opinión del dictamen pericial y se determinó que el que estaba en los archivos nacionales era el legítimo y cambiaron los herederos, obviamente. Entonces, ¿cuál fue aquí? La prueba de informe, la prueba documental, obviamente, la prueba documental, la prueba de informes y la prueba de peritos grafológicos para determinar efectivamente eso. E inclusive pidieron también la matriz para poder hacer esto, la matriz de la cédula. ¿Y dónde se obtiene la matriz de la cédula? En el registro civil. Bien, caso 4, y ahí es donde entran los asuntos electorales. Algunos han suscitado en Panamá, el último todavía se discute, pero allí vamos a hacer el axioma rápidamente. Un caso de falsedad de firmas e inscripción en los partidos. Oiga, con mayor respeto que ustedes me merecen y nos merecemos todo. Hace muchos años atrás, en un país conocido como Ismania, pequeño y chiquito con 2 mares, en el norte y en el sur, la gente agarraba el directorio y se ponían a pasar nombres para inscribir.
Eso pasó en un país llamado Ismania. Cualquier coincidencia con este, no lo puedo yo certificar. Y entonces llegaban y hacían todas esas cosas para inscripciones. Y como el caso ese que nosotros decimos que cómo inscriben tan rápido, bueno, entonces mejor inscriban un partido político, un candidato independiente que me pone a mí 200,000 firmas en un mes, mejor inscribir un partido político. Ahí habría un margen de lo que se llama la malicia. Decía el doctor Juan Materno Vázquez en un caso donde se pusieron sobrecostos a finca para que sirvieran de garantías hipotecarias o garantías o fianzas, la palabra correcta es la garantía, ¿verdad? O fianzas o caución es la palabra correcta, caución o garantía, y la fianza es más que todo el contrato, el contrato. Entonces decía, el juez, porque el juez no se dio cuenta de eso, o por silencio o no se sabe, y eso trajo la institución del juez. El juez, el operador, decía Materno Vázquez, el juez, no solamente basta con conocer el derecho, no solamente basta con conocer la norma, hay otro elemento que debe tener el juez y el operador, y se llama la malicia. La malicia. ¿Y la malicia es qué cosa? Una operación mental, una operación lógica. Eso es parte de la sana crítica. La malicia es parte de la sana crítica. Entonces, ¿cuál es la prueba ahí? La prueba pericial. Pero para ir a la prueba pericial y saber que yo tengo que someter eso a esa prueba, yo tengo que tener ese elemento básico. Ok, volvemos rápidamente al caso, por ejemplo, de que nosotros hemos visto ahí los casos al final que hemos planteado, ¿verdad? Y dentro de esos casos tenemos el caso de alteración de actas. Esto se puede dar en las elecciones de cualquier tipo. Eso plantea a veces hasta en los sindicatos, en las cooperativas, en todo. ¿Por qué no se puede dar en los partidos políticos unas elecciones nacionales o regionales, lo que sea? Bueno, ahí la prueba básica, ¿cuál es? Prueba pericial, igualmente, para determinar. Oiga, hay un problema. Una vez un señor apareció aquí en la televisión en una elección entre representantes. Yo no sé, no creo que ahí estaba el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral da fe de casi todas esas cosas. Creo que al final lo anularon. El hombre llegó, agarró la urna y se la llevó. Adelante de todo el mundo. Oye, pero ahí está la prueba entonces testimonial. Todo el mundo vio que el hombre agarró la urna y se la llevó. O si hay violencia en esos actos, entonces la inspección judicial y tomar la declaración de los testigos que están sobre el área. Pero la prueba finalmente, el problema más serio que se da y que se puede haber dado o se ha dado en muchos países de América, ustedes lo vieron, y en los Estados Unidos se pudo haber dado, se dice en Estados Unidos, es el hackeo electrónico. Sobre todo se da cuando hay votaciones por vía de correo. Aquí todavía no tenemos votación por vía de correo, si lo vamos a tener, o ya estamos cerca, el Tribunal Electoral está muy avanzado, me han dicho que el Tribunal Electoral va a instalar, ya me lo dirán ustedes, una máquina donde usted llega al supermercado, porque antes de ir al supermercado para sacar un certificado de nacimiento, y después yo volví otros días allí, porque a veces yo mismo tengo que hacer la posición de pasante y de todo, ahora como está esto, y los pasantes fueron, dicen, no, usted ahora tiene que volver al registro, porque allá es que lo dan, que no sé qué. Ahora dice que el Tribunal Electoral va a instalar máquina donde usted pone su realito, ahí pan, le sale el certificado. Qué bueno, ¿eh? Eso significa que estamos muy adelantados. Entonces, ¿pero cómo usted prueba eso? Hackeo electrónico, que los bancos todos los días verifiquen y certifican las cuentas, sobre todo el manejo online, para la credibilidad de la gente y el dueño de la cuenta. Pero acá entonces, un hackeo electrónico que es fatal, como se habló en el caso de los Estados Unidos, que había interferencia informática rusa, después se dijo que había últimamente incidencia china, la prueba pericial, pero entonces ahí la prueba pericial debe seguir los parámetros, como hemos dicho, del caso Dauder. Yo le agradezco a ustedes la oportunidad que me han brindado. Lo importante es, como hemos hecho, tengo tal caso, yo aplico directamente la prueba que me interesa. Y entonces yo así restringo más rápidamente la operación esa. Es una operación.
esta pequeña conferencia se la estamos entregando al tribunal. Yo creo que puede ser como especie de un pequeño panfletito, como un calendario o como un chip que yo lo pueda cargar así encima. No tengo que estar citando tantos autores, tengo que ser práctico, objetivo, técnico y sobre todo manejarme mecánicamente, porque ya mi sistema de esto nos ayuda, de solución debe ser más rápido. Esto nos ayuda para evitar la mora en todos los casos. Pues si usted va directamente a la prueba, ¿y qué prueba es la que tiene que aplicar? ¿Y qué prueba fue la que solicitó? Y desechar las pruebas que son impertinentes. Usted va a solucionar rápidamente los problemas. Va a tener un mecanismo de solución objetivo, rápido, eficaz y válido, como lo ha venido haciendo el Tribunal Electoral. Quiero agradecer a los doctores Salvador Sánchez, al doctor Carlos Díaz, a los magistrados que me han dado la oportunidad y también al director de comunicaciones, el amigo abogado también, Humberto Castillo, y a todos los miembros del Tribunal Electoral y a ustedes que se han dignado escuchar a este caballero que está aquí, que trata un poco de ser más directo, más práctico y no estar citando tantos autores, porque al final quedamos haciendo copy-paste de lo extranjero y no resolvemos nuestro problema de forma inmediata a lo panameño, pero jurídicamente, procesalmente, técnicamente y como debe ser de manera eficiente. Muchas gracias y le agradezco. Muchísimas gracias, doctor Candelario Santana, sobre todo por esa capacidad de síntesis. Ha dado usted un semestre de Derecho Probatorio en menos de una hora. Y fíjese que lo que tengo más que preguntas del público son saludos de sus exalumnos. Parece que dentro del Tribunal Electoral usted tiene o ha tenido muchos estudiantes. Dice que ahora son abogados, son doctores y son maestrías. Saludos de muchos estudiantes suyos, incluso, y felicitaciones. Y lo más importante, que no solamente de aquí de Panamá, sino también de distintas provincias. Por ejemplo, aquí la juez de Chiriquí le manda saludos y agradeciendo su excelente participación. Igualmente, exalumnos de aquí como el doctor Saldívar, Francisco Saldívar. Claro, correcto. Y muchos otros, Miriam Zelaya y muchos otros estudiantes que le están felicitando y agradeciendo por su excelente exposición, porque dice muy claro y muy directo, se aprende mucho de esta manera, dice la doctora Pauline Jacome, que es la directora de las investigaciones internas del Tribunal Electoral. Un saludo para ella. Gracias. Así que muchísimas gracias, doctor Candelario. De verdad que ha sido un honor tenerlo en esta tarde y pues queremos darle la oportunidad de que usted haga una reflexión final o pueda dirigirse brevemente a todos los participantes, que son más de 100 abogados del Tribunal Electoral, 101 específicamente que están conectados en este momento. Como no, además de agradecerle, quiero decirle lo siguiente. A nosotros, como hablamos con el doctor Sánchez y el doctor Díaz, nos han enseñado conceptos, nos han enseñado derecho, pero no nos han enseñado cómo aplicarlo, cómo resolver. Entonces, para eso usted tiene que tener una mecánica. Antes se hablaba de teoría y práctica, pero nosotros hemos elaborado e incorporado otro elemento. Ya no basta solamente teoría y práctica. Usted tiene que tener una cosa que se llama la técnica. La técnica es lo que va a diferenciar todo, porque la técnica es si lo hace bonito, lo hace mal, lo hace bien o lo hace feo. Es como el pintor. Cualquiera puede pintar, pero un buen pintor lo hace bonito, lo hace atractivo, lo hace interesante. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias, doctor Candelario. Muy bien, estimados amigos, queremos invitarlos a que estén muy atentos a nuestras próximas invitaciones para que sigan participando de este ciclo anual de conferencias jurídicas. En el mes de abril tendremos la segunda parte del tema del derecho probatorio y muy probablemente con otro gran expositor internacional. Estamos confirmando su participación, pero también queremos invitarlos para mañana mismo, cuando este instituto inaugurará otro ciclo que irá desarrollándose a la par del ciclo jurídico. Se trata del ciclo de videoconferencias denominado Panamá 200 años, 1821-2021, precisamente para conmemorar el bicentenario de la independencia de Panamá de España. La inauguración de este otro ciclo estará a cargo del doctor Fernando Aparicio, catedrático de Historia de Panamá y América de la Universidad de Panamá,
y la conferencia que dictará se llama Aproximación a las contradicciones históricas en la independencia de Panamá de España. Así que los invitamos para que mañana viernes tengamos otra actividad juntos y podamos compartir entonces en esta inauguración del ciclo de Panamá 200 años 1821-2021. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Recuerden que Panamá nos necesita a todos. Sigamos cuidándonos, sigamos haciéndole caso a nuestras autoridades y que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Nos vemos mañana.